Bienvenido a la asignatura Proyectos Industriales. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Debemos entender que los proyectos industriales, según algunos autores, tales como la Real Academia de la Lengua, nos indica que un proyecto industrial, pues un conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. En el caso de David Cleland y William King, dicen que el proyecto es la combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una organización temporal para conseguir un propósito determinado. Esto quiere decir que un proyecto industrial, pues entonces está basado en una serie de documentos, en un plan, tiene un presupuesto, hay personas involucradas en la realización del mismo y este se hace con la finalidad de conseguir un fin específico, ya sea la construcción de una sede o el mejoramiento de un proceso específico. Entonces, en los proyectos industriales están involucrados una serie de factores o elementos técnicos, humanos, financieros, que el buen uso de los mismos y el cumplimiento de las etapas que se establezcan es lo que me va a garantizar que los resultados que se obtengan sean iguales a lo esperado o planteado en dicho proyecto. Por ello, vemos que los diferentes tipos de proyectos industriales, pues entonces hay grandes proyectos de inversión industrial. Estaba diciendo, entonces, en este caso, ya estamos hablando de la creación de una empresa, de una sede. Ya en este caso, hay etapas y partes involucradas relacionadas con el estudio de los suelos, con el diseño de la estructura. También hay involucrada la parte de organización, distribución de planta. Sí, sí, son muchas áreas que están presentes y por lo tanto, cada una de las actividades, cada una de las etapas establecidas en dicho proyecto, pues se deben llevar a cabo de forma correcta para garantizar el buen uso de los recursos y evitar pérdidas económicas. Es decir, hay que cumplir con con el calendario, dado que un cambio en el mismo me puede entonces incrementar el costo de la mano de obra o que se dañe un producto por el almacenamiento durante mucho tiempo y por ello, entonces, no podamos concluir dicho proyecto. Entonces, en estos grandes proyectos, pues la inversión es alta y aquí también se hacen estudios económicos, donde yo voy a determinar si yo voy a poder entonces recuperar dicha inversión. Hay otro tipo de proyecto industrial que ya es algo para más específico, donde son instalaciones y plantas industriales. Entonces, en los grandes proyectos estamos hablando de un complejo industrial. Puede ser diferentes industrias o una empresa que esté compuesta por varias edificaciones y estas entonces deben funcionar y estar todas las deben estar relacionadas para que los procesos se lleven a cabo correctamente. En la instalación y planta industrial, pues ya, entonces es algo específico. Estamos hablando de una industria, de una empresa específica o mejorar las instalaciones de la misma. Ejemplo, si tenemos una empresa donde procesamos frutas, entonces aquí vamos a hablar de la instalación.
de la planta para procesar dichas frutas. También se puede presentar el caso de que ya esté la empresa, ¿sí? Hablamos de grandes proyectos industriales, entonces puede ser la instalación de un grupo industrial que me procesa frutas, me procesa eh, cereales, ¿sí? Hay diferentes, por lo tanto, tenemos que entonces revisar la adquisición de la materia prima o si también vamos a tener un área donde se va a sembrar. En las instalaciones y plantas ya tenemos entonces, vamos a instalar solamente tenemos ya la planta de cereales, entonces vamos a instalar la planta de frutas. En este caso, líneas y procesos de producción industrial. Entonces, dentro de esta industria, yo necesito crear una nueva línea de producción. Ya proceso entonces las frutas, ahora necesito procesar los vegetales. Por lo tanto, creo una línea de producción para el procesamiento de los vegetales. En este caso, pues, entonces vamos a estudiar dentro de la planta un área específica donde yo voy a hacer una inversión y ahí voy a instalar mi nueva línea de producción. Y tenemos el tipo de proyecto que es más pequeño, que es cuando vamos a comprar una maquinaria, un equipo o elementos del mismo. Es decir, si ya estamos procesando los alimentos, entonces vamos a sacar una nueva versión de envasado del producto final, entonces adquirimos la máquina para ese tipo de envasado. Entonces, aquí hacemos un pequeño proyecto industrial donde vamos a hacer la instalación de esta nueva máquina que me va a permitir envasar de una forma diferente a las opciones que ya estaban en el mercado. Entonces, vemos que los proyectos industriales pueden ir de algo macro a algo micro, pero en cada una de ellas se debe cumplir con lo establecido en el mismo para garantizar que los recursos se usan correctamente. Por ello, en los proyectos industriales, pues vamos a tener complejidad, dado que en algunos casos, pues van a estar involucradas muchas áreas. Como ya lo mencioné, está el área de manejo del recurso humano, del manejo de la materia prima, la compra de la materia prima o los materiales que se necesiten en el proyecto. Vamos a tener presente el área económica, donde hacemos esos estudios económicos financieros que me van a permitir determinar si la inversión la vamos a recuperar, en cuánto tiempo la vamos a recuperar y por lo tanto, cuáles serían las, las opciones de inversión que mejor convengan a la empresa. Debe ser con integralidad. ¿Por qué? Porque todos deben estar integrados, todas las áreas deben trabajar en conjunto para evitar que cada uno tenga una idea diferente de qué es lo que se va a hacer. Eh, Al contrario, todos deben estar entonces, eh, deben conocer qué es lo que se quiere, cuáles son los objetivos que se están buscando para que cada uno, pues entonces lleve a cabo sus actividades según los cronogramas establecidos. Por lo tanto, en los proyectos industriales se presenta la multidisciplinaridad. Como ya lo mencioné, hay personas con conocimientos en el área de la ingeniería civil, del área industrial, contable, legal, administrativa, ¿sí? Para poder entonces cada uno llevar a cabo una función específica dentro del proyecto industrial y que éste cumpla con todas las normativas, reglamentos, leyes en general y que se adecue a las necesidades también de la empresa. Entonces, vamos a ver que las etapas del proyecto industrial son el estudio, es decir, aquí yo voy a determinar a través de la observación, lluvia de ideas,
estudio de mercado, ¿sí? Diferentes herramientas y métodos a utilizar para poder determinar qué es lo que realmente yo necesito llevar a cabo y así poder entonces tener establecido cuál es mi objetivo o lo que yo quiero lograr con este proyecto industrial. Entonces, recuerden que los tipos de proyectos hablamos de algo macro, algo micro. Entonces, vamos a ver, necesitamos desarrollar un complejo industrial o necesitamos eh, construir una nueva sede o tan solo es modificar, crear una línea de producción o cambiar una maquinaria o una parte de la misma en el proceso. Entonces, el estudio, al ya estar establecido qué es lo que yo quiero hacer, pues entonces ahí sí hago mi parte de ingeniería o planteamiento donde yo voy a establecer cada una de las etapas, cada una de de los materiales, insumos que requiero para llevar a cabo dicho proyecto. ¿Quiénes son las personas que van a hacer cada una de ellas? Y así poder entonces ya tener mi cronograma de trabajo para que al momento de la ejecución podamos entonces hacerlo según dicha planificación. Entonces, ya al ejecutar, vamos a verificar que todo se realizó correctamente y se hacen las diferentes pruebas. Con ello, podemos determinar si ya está funcional o no dicho proyecto y por lo tanto, entonces hacemos el cierre del proyecto y comienza entonces ya el funcionamiento normal de la misma. Entonces, si en el proyecto vamos a crear una nueva línea de producción, el estudio me indica que yo necesito crear una nueva línea de producción, por lo tanto, revisamos en la parte de ingeniería cómo se debe incorporar esa línea de producción a los procesos que ya están establecidos dentro de la empresa, hacemos esa planeación de cuánto tiempo va a durar la instalación de dicha línea de producción, ahí empezamos a ejecutar dicho cronograma. En el mismo vamos haciendo una serie de pruebas, vamos verificando que todo esté según los estándares, según las normas, según las especificaciones técnicas establecidas y al ya hacer cumplir con todos los pasos y hacer la instalación de ella, podemos decir que ya concluimos el proyecto industrial y que se encuentra funcional la nueva línea de producción, se finaliza el proyecto y ya comienza la producción normal de la empresa. Como lo mencioné al principio, cuando hablamos de, voy a regresar un momento, de los estudios, ¿sí? Que hacemos una serie de estudios. Aquí hablamos entonces de ese estudio de mercado que me va a permitir conocer si existe un mercado insatisfecho y poder descubrir oportunidades comerciales. Es decir, no tengo un complejo industrial para el procesamiento o reciclaje de desechos de vidrio, plástico, papel, ¿sí? Los diferentes desechos que son reciclables. Entonces, mi mercado me dice que hay un mercado insatisfecho y necesito entonces cubrir dicho mercado. De ahí descubro que hay una oportunidad comercial porque al yo procesar dichos desechos, pues se puede entonces generar nuevos productos y por ende podemos entonces ampliar el- la oferta de productos en el mercado. A su vez, las personas pues pueden obtener un beneficio económico con los desechos que también generan de su actividad diaria.
Aquí vemos que ya en el estudio del mercado, pues podemos determinar si hay un mercado insatisfecho o no. Luego hacemos los estudios técnicos. Aquí es donde vamos a analizar y determinar cuál es la localización óptima del proyecto. Si estamos hablando de un complejo industrial, entonces, ¿dónde se ubica mejor ese complejo industrial? Que tenga buen acceso al mismo, que los proveedores también tengan acceso a las instalaciones de manera fácil y por ello, pues entonces puedan distribuir los insumos, los materiales que necesita ese complejo industrial. Si estamos hablando de solamente la creación de una línea de producción, entonces dentro de la empresa, ¿dónde podemos ubicar dicha línea de producción y que ésta no interfiera con los procesos ya existentes? También hacemos un análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto, como lo está diciendo. Ese complejo industrial, ¿qué tan grande va a ser? ¿Cuántas empresas lo va a formar? O si una línea de producción, ¿qué espacio requiere entonces esa nueva línea de producción? ¿Para qué? Para poder entonces garantizar que el flujo de la materia prima que se va a procesar en la misma se haga de manera correcta, no tenga daños por un mal manejo o un mal uso en el traslado del producto en proceso y que también cuente con un espacio entonces para almacenar temporalmente el producto terminado y así poder llevarlo al almacén final. Entonces, es importante determinar ese tamaño porque si lo instalamos y no tomamos en cuenta el tamaño, pues vamos a obtener problemas durante la transformación de la materia prima y posterior en el inventario del producto que he creado, ¿sí? En el almacenaje del producto final. Análisis de la disponibilidad y el costo de suministros e insumos, lo que estaba mencionando, ¿sí? Puedo tener un terreno amplio, pero si las empresas que me van a suministrar los insumos que necesito están lejos, entonces eso me va a aumentar los costos y por lo tanto debo de ubicarme en un sitio estratégico donde yo pueda disminuir entonces los costos de producción. De esa forma, yo estoy garantizando que mis proveedores, ¿sí? Puedan entonces suministrar lo que yo necesito y también yo pueda llegar de manera fácil al mercado. Identificación y descripción del proceso. Recuerden que siempre que hacemos un estudio técnico debemos establecer de forma clara cómo se debe llevar a cabo cada una de las etapas. Si no colocamos la descripción del proceso que se debe llevar a cabo, se puede presentar que la, uno de las personas involucradas en dicho proceso no tenga el conocimiento necesario. Podemos hablar de un asistente y que éste, al no tener instrucciones, pues haga de forma incorrecta la instalación de un equipo o lo dañe durante dicho proceso. Tenemos que dar la atención a la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación, es decir, saber qué cantidad de personas capacitadas en el área, ¿sí? Es decir, con conocimientos cada uno de las etapas que se llevan en el proyecto y por ello tener entonces personal calificado y no calificado en cada una de las fases que conforma el proyecto. Hacemos un estudio económico
para poder determinar los costos, calcular ese punto de equilibrio de la operación y el flujo de caja. ¿Por qué es importante el estudio económico? Porque en este punto vamos a ver en dónde se cruzan los ingresos con los gastos totales y a partir de ese punto es que yo voy a poder obtener ganancias. Si estamos instalando una nueva línea de producción y la misma no tiene la capacidad suficiente para generar ingresos superiores a los gastos totales, entonces no es viable la instalación de esa línea de producción. Debemos estudiar qué es lo que hace falta para garantizar entonces una línea de producción que sí tenga la capacidad de generar ganancias a la empresa. Y el flujo de caja porque debemos estar conscientes de la liquidez que debemos tener en cada uno de los periodos de tiempo establecidos en dicho flujo de caja. Es decir, tenemos compromisos que debemos cumplir y por lo tanto debemos tener los ingresos necesarios para poder entonces pagar por la materia prima, por los servicios que vamos a utilizar en dicho proceso. Y en análisis económico financiero, pues aquí vamos a ver en qué tiempo vamos a recuperar nuestra inversión, cuál es la tasa máxima que se puede pagar y por lo tanto saber cuál es mi periodo de recuperación de dicho capital. También es importante llevar a cabo ese análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque ese análisis de riesgo me va a permitir saber cuándo puede pasar un evento incierto y qué efectos puede tener dentro de la organización. Recuerden que hay ciertos eventos que para una empresa es negativo, pero para otra es positiva. Entonces, al yo hacer ese análisis del riesgo, yo puedo determinar si este riesgo para mí es positivo o es negativo y por ello establecer cómo lo voy yo a atacar. Y siempre debemos entonces tener en cuenta que los riesgos pues son conocidos, son predecibles o son impredecibles. Hay riesgos que conocemos propios en cada proceso, hay riesgos que podemos predecir. Si yo hago esto, puede pasar esto, pero hay riesgos que son impredecibles. Generalmente están relacionados con la naturaleza y estos pues me pueden afectar de manera positiva o negativa el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, la gestión del riesgo, ¿sí? Ese análisis del riesgo es una disciplina que en el mundo de los negocios es importante y que debe estar siempre presente. ¿Por qué? Porque con ella pues vamos a identificar y evaluar los riesgos y se crean las estrategias que me permiten minimizar los efectos que tiene en la empresa. Por lo tanto, debemos planificar al corto, mediano y largo plazo las actividades que voy a llevar a cabo para mitigar los riesgos y evitar ya sean los efectos negativos en la empresa o que los mismos se presenten en el desarrollo de los diferentes procesos. Entonces, para poder gestionar los riesgos, debo primero identificar los riesgos potenciales a los que está expuesta la organización, reducir o mitigar los riesgos que pueden afectar negativamente a la empresa, proporcionar una base estratégica y congruente para tomar decisiones para cada tipo de riesgo, planificar las acciones, es decir, enfocadas en reducir o eliminar los riesgos potenciales de la empresa, garantizar una respuesta proporcional a la gravedad de los riesgos, tomando en cuenta los costos asociados y la durabilidad, y por lo tanto llevar la gestión de riesgo a todos los departamentos y niveles a través de información oportuna y relevante que permita tomar decisiones. Como vemos, tenemos que identificar cuáles son los riesgos presentes para, pues, entonces saber
las acciones que debo tomar en cuenta que me van a permitir minimizar o mitigar los efectos del mismo y que estos estén acordes a estas actividades, tienen que estar acordes al tipo de riesgo. También estas actividades deben garantizar que la respuesta, ¿sí? La acción que voy a tomar para minimizarlo es rápida y, por lo tanto, el, el impacto en la empresa pues va a ser mínimo. ¿Por qué es importante llevar la gestión a todos los departamentos? Porque en todos los departamentos existe un tipo de riesgo y por lo tanto todos deben tener esa cultura de gestión de riesgos para evitar problemas en el funcionamiento de cada uno de ellos. Entonces, sabemos que existen riesgos sistemáticos, es decir, que nos afectan a todos, es de manera externa, generalmente se genera por factores macroeconómicos y por lo tanto no los debo estudiarlos de manera general. Hay riesgos no sistemáticos que estos corresponden a un tipo de empresa o de mercado específico y por lo tanto estos pues varían de acuerdo al tipo de actividad que se lleva a cabo dentro de la empresa. Lo financiero, pues entonces, para ver cómo se va a ver afectada financieramente la empresa y si en algún momento eso me puede generar pérdidas o cierres de la empresa económicos, dado que las políticas entonces económicas me pueden afectar. Entonces, la economía de la empresa y esta pues va a afectar la rentabilidad, la liquidez dentro de la organización, ¿sí? Entonces, los riesgos financieros y económicos hay que estudiarlos a profundidad para poder entonces garantizar que la empresa va a poder funcionar financieramente correctamente y poder alcanzar las metas que se establecen. Ambientales. Entonces debemos tener en cuenta que hay ciertos riesgos ambientales y que estos, por ser de índole natural, en algunos casos son impredecibles, pero debemos tener un protocolo de acción en el caso que se presente. Los políticos, pues sabemos que la estructura política del país, cómo se lleva a cabo entonces las políticas gubernamentales, me van a afectar de forma positiva o negativa dentro de la organización y todas las leyes existentes en todas las áreas, esto también pues me va a afectar. Si yo en mi empresa estoy diciendo que mi proyecto es ecológico, pero estoy viendo que estoy incumpliendo con las leyes ambientales, pues eso me va a afectar como empresa y me puede cerrar y también perder credibilidad con mi producto porque estoy haciendo una campaña donde indico que mi producto es amigable con la naturaleza, pero mi empresa no está cumpliendo con las leyes ambientales. Entonces, para poder conocer todos esos tipos de riesgos, hay una serie de herramientas, métodos y técnicas que me permiten entonces conocer dichos riesgos. El hacksaw, aquí vamos a ver el origen del riesgo en una desviación del diseño original. Entonces, se están presentando fallas en el proceso y aquí debemos ir al inicio entonces, ¿cuál era el diseño original de dicho proceso? Y ver entonces dónde hubo el cambio, dónde hubo la variación, el por qué se presentó, ¿sí? Conocer las causas y por lo tanto las consecuencias que se están presentando y por lo tanto me están generando daño dentro de la empresa. En las URIs, en el Hazard Analysis, aquí se hace antes o justo al comenzar la actividad. Entonces, si yo tengo una actividad, vamos a hablar entonces de una actividad financiera, aquí, antes de iniciar la actividad o justo en el momento que lo estamos iniciando, vamos a identificar todas las tareas. Entonces, yo veo cuáles son todas mis tareas establecidas
en el área de finanzas y con ello poder hacer una tabla con los posibles riesgos que se pueden presentar con en cada una de las actividades llevadas a cabo en el área de finanzas, por ejemplo. En el árbol de fallas, análisis del árbol de fallas, aquí se aplica a un hecho en concreto que ya haya tenido lugar. Es decir, aquí es un análisis posterior al problema presentado y hacemos entonces ese árbol de fallas y poder entonces determinar cuáles fueron las causas que conllevan a los daños en dentro de la organización. En los cinco por qué, aquí vemos que vamos a hacer dicha pregunta varias veces hasta poder conseguir una respuesta que me diga la raíz del problema. Es decir, si el producto está llegando defectuoso al consumidor final, ahí nos hacemos la pregunta, ¿por qué está llegando el producto con daños al consumidor final? Entonces mi respuesta es por problemas de embalaje. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay problemas con el embalaje? Entonces podemos decir que la respuesta es porque en el área de embalaje no se están cumpliendo con los protocolos necesarios. Entonces, ¿por qué no se están cumpliendo con los protocolos? Podemos determinar que el personal no está capacitado. Volvemos a preguntar, ¿por qué el personal no está capacitado? La respuesta es porque no hay un plan de capacitación. Ay, ¿por qué no hay un plan de capacitación? Entonces, ya problemas de raíz y tanto el área de organización y método como recursos humanos, pues no han establecido un programa de capacitación para todas las personas que llegan y así poder garantizar que todas van a realizar las actividades de forma correcta donde son asignados. Entonces vemos que eso es porque se preguntan varias veces hasta conseguir la raíz del problema. El what if, aquí vamos a ver entonces, vamos a identificar qué pasaría si yo hago tal cosa. Si yo hago tal cosa, entonces ahí vamos a ver qué pasaría si yo dejo la máquina encendida. ¿Qué pasaría si yo subo la temperatura? Entonces aquí vamos a determinar esos riesgos de qué pasaría. En el siguiente método, que es el análisis de efecto y en el modo de falla, aquí se centran los componentes individuales para elaborar una posible lista de fallos con sus efectos. Es decir, si yo tengo una serie de procesos dentro de una maquinaria, entonces ¿qué pasaría si falla cada uno de los elementos y por lo tanto cuáles son las consecuencias? En la lista de chequeo, pues simplemente chequear si se está cumpliendo o no con lo establecido y con ello, pues vamos a evitar. Es decir, si yo debo revisar la temperatura antes de salir y no lo hago, pues entonces si yo no chequeé la temperatura antes de salir, ya sé que me va a presentar un problema de sobrecalentamiento y por lo tanto se puede dañar o perder la producción. Vemos entonces que los proyectos industriales son importantes dentro de la organización y se deben entonces llevar a cabo siempre y cuando exista una necesidad. Para ello, pues entonces hacemos los diferentes estudios que me van a determinar qué es lo que debo hacer y lo mismo se deben cumplir en cada una de las etapas establecidas.